Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy estamos hablando de una persona que recorrió muchos caminos y a través de esos caminos surgieron historias. Él es Damián Carreras, autor de este maravilloso libro A23, Argentina en 23 historias. Vamos a descubrirlas de su mano a estas bellísimas historias. Damián, bienvenido. Hola Tamara, gracias por la invitación. Contanos un poco esto de cómo surge estas historias o tu recorrido hacia descubrir estos lugares. En realidad surge desde el afán de andar caminos, ¿no? Esta cuestión medio vagabunda de andar de un lugar a otro, de sentirse un poco en casa en cualquier sitio, y en esos sitios vas descubriendo historias. Lo que me pasó fue que en esos sitios empezaba a ver estas distintas historias y tenía la necesidad de contarlas. Cada universo, cada persona es una historia, y en estos sitios iba encontrando historias que yo decía, me parece que es importante que todo el mundo las conozca. Ahora, las historias, ¿te encuentran, las buscas? ¿Cómo es esto? Porque hay historias fascinantes en el libro. Sí, creo que lo bueno que tiene el libro en general es que la mayoría de las historias son inéditas y son atrapantes. Y además nos enseñan. Creo que esto es una descripción en general. Si me encuentran, no las encuentro, y ha sido un poco y un poco. Algunas las busqué y otras me encontraron de una manera mágica. ¿Cómo pasa con esto de los libros? A ver, contale a la gente cómo es esta magia. Y la magia creo que es el estar sensible a descubrir. Me parece que eso es la magia. Una vez con un amigo entramos a una librería y no sabía qué buscar. Él quería leer algo, no sabía qué buscar. Yo le dije, date una vuelta y revolvé, que el libro te va a encontrar a vos. Y me parece que las historias en algunos casos llegan de la misma manera. El tema es la sensibilidad que nosotros debemos tener, o tenemos o no tenemos, a la hora de descubrir una historia. Por ahí la historia te está golpeando la puerta en la cara. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Bueno, a mí me pasó, con algunas historias me pasó que me golpearon la puerta en la cara, y por suerte tuve esa sensibilidad para poder verlas. Por ejemplo, la de Ignacio Ezcurra. A ver, contanos esa historia de Ignacio Ezcurra. La historia de Ignacio Ezcurra es la historia del primer periodista argentino muerto en la cobertura de una guerra. Ignacio trabajaba para el diario La Nación, era redactor, pero era un tipo muy emprendedor. Ignacio quería ir siempre por más. Se desarrollaba la guerra de Vietnam en el 68 y él quería cubrir la guerra de Vietnam. El diario no lo dejaba, porque en realidad en ese momento los diarios, los grandes medios argentinos no enviaban a periodistas. A corresponsales. No trabajaban con corresponsales, sino trabajaban con corresponsalías. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces le compraban el material a Associated Press o a quien fuera. Ignacio insistió tanto que fue. Ignacio tenía 28 años y tenía una esposa con una pequeña niña de 2 años recién nacida, y la esposa embarazada. Y así todo le ganó su pasión por el periodismo. Fue a Vietnam y terminó muriendo en Vietnam, en la cobertura de la guerra. Era una historia desconocida, yo creo que es una historia desconocida para la enorme mayoría de los argentinos. Si vos le preguntás a alguien por Ignacio Ezcurra, yo no sé cuánta gente te lo puede llegar a mencionar. Yo ahora voy a cómo me llega la historia. Exacto. Yo estaba documentándome en el Congreso para buscar la historia de François Chappé, que es la historia que contamos de Córdoba. Sí. O sea, estaba en otra historia. Estaba documentándome y buscando en la hemeroteca del Congreso, pasando los diarios de aquella época del 68, porque Chappé había hecho el robo más importante de la historia bancaria en esa época. Y mientras estaba recorriendo los diarios, veo una foto chiquita así, de un tipo que me miraba. Ese tipo me estaba mirando a mí. Yo lo sentía así en ese momento. Qué loco. Era un flaco, medio desgarbado, con su casco, que decía prensa, chiquito así, y el título de la nota decía "Témese por la vida de nuestro corresponsal de guerra". Me llamó la atención, le tomé una fotografía, seguí buscando la historia que estaba documentándome y la guardé a la fotografía de Ignacio. Después me puse a averiguar su historia, y así llegué a la historia de Buenos Aires, para contar una historia de Buenos Aires, que era la historia de Ignacio. Esa historia me encontró. Por ejemplo, la toreada.
La toreada en el norte, hay alguien que te sopla el oído en una fiesta familiar y que te dice, fíjate porque hay una toreada en la Argentina. Yo dije, toros en la Argentina, me parecía una cosa insólita. Loco. Te estoy hablando del 2004. Yo cuando me metí a internet en ese momento, en la toreada de Casabindo, Sí, que es otra de sí. las historias de A23, la historia de Jujuy, no había datos. Y me lo sopló un pariente en una mesa de domingo. Entonces yo dije, bueno, a ver, Allá vamos. ¿de qué se trata? Pero antes de que allá vamos, me cercioré que al animal no le hicieran nada. Perfecto. Para mí era fundamental. Y esa es mi postura ante determinadas historias. Sobre todo estas historias, Sí. ¿no? Estas historias que puedo elegir o que me elijan, pero que en definitiva pasan por mi colador. Seguro. Después uno lo tomará o lo dejará. Sí. Pero este es mi colador de historias, ¿no? Y en Casabindo encontré una historia maravillosa, porque alrededor de la toreada, primero que no le hacen nada al toro, sino que le sacan una vincha con monedas de plata en la frente, ¿sí? Entonces le sacan la vincha y es casi un juego, en donde el torero termina bastante dañado, Seguro. pero por suerte el animal no. Está. Yo siempre estoy bueno, más de pero ese lado. somos nosotros los que jugamos, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Entonces, por lo menos asumir los riesgos. Exacto. Y alrededor del toreo de Casabindo encontré una historia fabulosa, porque no solo es la toreada, sino que alrededor hay toda una creencia en la Virgen, en lo que la Virgen le trae a un pueblo castigado, como es el norte argentino, en la necesidad de rendirle un homenaje a la Virgen para que te dé la beneficencia de la lluvia, y la lluvia alimentos, una fiesta maravillosa que se hace los 15 de agosto y que está retratada en el libro. está buenísimo, está buenísimo. Hay algo también, bueno, todas las historias, realmente quien lo lea, son fascinantes todas. Bueno, gracias. Algo que me llamó la atención es el tema del pueblo de los albinos. Sí. Contale a la gente de qué se trata esto, cómo es que existen, por qué se han juntado, por qué están en una comunidad. Bueno, esto sucede en La Rioja, y esto fue una historia que a mí me llamó mucho la atención, y era de las historias que no se conocían demasiado. Solamente alguna vez hubo un artículo en la revista Gente hace muchos años. Me llamó mucho la atención, y cuando me puse a investigar un poco más, encontré que había una profunda historia de discriminación detrás de eso. Y gente que se sintió muy afectada, como la gente que tiene albinismo. Sí. ¿Por qué se da? Te lo cuento en líneas generales, está en el libro, pero fue toda una descendencia de un español que en la conquista llega hasta ese lugar. Aquí juega un factor fundamental, el cordón montañoso, que es la precordillera, que inhibe a la gente en aquella época, en esta época un poco menos, de pasar el cordón montañoso. Sí. Entonces la mayoría de la gente se quedaba ahí. Bueno, este buen señor español empezó a tener relaciones hijos con distintas mujeres de la zona. Y el albinismo se produce, entre otras cuestiones, por una cruza de los mismos genes. ¿Sí? Entonces, de genes de las mismas personas, sí, de exacto. la misma línea. Bueno, como el hombre empezó a tener relaciones con muchas mujeres de la zona, empezó a cruzarse los mismos genes. Y allí es toda la zona con mucha gente que tiene albinismo. Le dicen los payos allá. Pero cuando cruza la información el cordón montañoso y llega al Gran Buenos Aires, a la gran capital, mucha gente empieza a ir a ver este pueblo como si fuera, como si fuera algo raro y algo distinto. Y ahí empecé a ver, cuando fui a este lugar, que detrás de esta historia había otra historia, que era la historia de discriminación, y cómo se han sentido esta gente vapuleada por mucha gente que va a verlos como si fuera una cosa extraña, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra de las historias de lo que me parece que tenemos que aprender, que el distinto, vos sos distinta a mí, yo soy distinto. Sí, totalmente. Y ahí sería muy aburrida la vida, y sería ¿no? muy aburrida la vida, y no por eso yo me paro al frente de tu casa para ver cómo salís de tu casa. No. Ni vos al frente de la mía para ver cómo salgo yo de la mía. Seguro. ¿Sí? Debemos convivir de la mejor manera. Sí. No hay un porqué. No hay un porqué. Bueno, esa es la historia de La Rioja. Está bueno, está bueno. Otra de las historias también fascinantes es una botella y un rosito, una
notita, una cartita adentro de la botella. Esa es la historia. Esa es la historia. Me encanta porque esa sí que tiene mucha magia. Tiene magia. Sí, tiene magia. Tiene magia, Sí, tiene magia. Quiero que mires a la cámara y que le cuentes así, de una manera cómplice a la gente que está del otro lado, esa historia. Cómo llegué a la historia también tiene una magia fabulosa. Podés empezar por cualquier lado. Podés empezar por el 2005, podés empezar por el 2008. Pero en el 2005, si empezás de manera cronológica, es una mujer que arroja una botella al mar con un mensaje adentro, despidiéndose de su hermano muerto. Su hermano había muerto en el crucero General Belgrano, en 1982, durante la Guerra de Malvinas. Y ella no podía creer la muerte de su hermano, hasta que en un momento, para despedirlo, escribe esta carta, la mete dentro de la botella y la arroja al mar. La carta flota durante 3 años hasta que es rescatada por, ahí lo dejamos en puntos suspensivos, por una persona que le llega de manera mágica, y a partir de allí esta persona se propone devolvérsela a la mujer, a la hermana de este marino argentino. A mí me gusta mucho esta historia porque tiene de todo, porque tiene una cuestión de Hollywood, sí, porque tiene magia y porque tiene historia, porque tiene nuestra historia, porque además de este color que tiene la historia, cuento también cómo vivieron los combatientes en aquel momento del hundimiento de Belgrano. Y para mí es importante esto, que en cada una de las historias tengamos un componente en donde hacer pie, poner cable a tierra y decir, bueno, esta historia me deja esta enseñanza, ¿no? Esta gente lo vivió de esa manera. Después volvemos al color y después volvemos a la historia, pero abrimos un paréntesis y te cuento cómo vivieron adentro de los sobrevivientes del Belgrano. Lamentablemente otros no pudieron sobrevivir. Sometimes it hurts and stay.